Muy buenas tardes para todos. Sean nuevamente bienvenidos a este encuentro en nuestra experiencia con la lectura, los libros y las letras, el proyecto de la institución educativa Las Mercedes. El día de hoy nos encontramos con la profesora María Alejandra, la profesora Sofía, el profesor John Martínez. Compañeros, muy buenas tardes, bienvenidos. ¿Cómo están? Buenas tardes, Alexander. Buenas tardes, muy bien, gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, compañeros, el día de hoy vamos a hacer el conversatorio girando en torno a tres obras y muy diferentes entre sí. Vamos a hablar un poco de Gabriel García Márquez, vamos a hablar un poco de Ana María Machado y vamos a hablar de Richard Bach. Listo, entonces vamos a empezar con Juan Salvador Gaviota. Yo creo que es uno de los clásicos literarios que más tiene presencia en las escuelas, en los colegios de toda Colombia. Una historia de la cual la profesora Sofía va a tener el placer de comentar. Profe, te escuchamos. Bueno, entonces, primero que todo, pues, manifestarles mi gusto por la lectura de este libro, Juan Salvador Gaviota, escrito por Richard Bach, un escritor estadounidense. Pues esta historia gira alrededor de una gaviota, pues que inicia el viaje, un viaje de conocimiento de la vida, un viaje de conocimiento digamos, a través de todas las experiencias que pueden surgir en el transcurso de la cotidianidad. Entonces, pues bueno, el libro tiene tres momentos muy especiales y el primer momento es cuando la gaviota, digamos, se reconoce dentro de una bandada y reconoce pues que no siempre se debe estar, digamos, en esas dinámicas comunes eh, que llevan como a la rutina. ¿Sí? Era una gaviota que empezó a inquietarse por aprender cosas diferentes y por perseguir un ideal muy importante y era el ideal de la libertad. Aprender nuevas maneras de volar a través de la acrobacia era pues como el fin de esta gaviota. En el segundo momento, pues él reconoce, digamos, todos los aprendizajes que tiene con la gaviota mayor y esos aprendizajes, pues que al final lo llevan a, a obtener un vuelo perfecto, ¿no? Pero también, digamos que el recorrido en esta obra se realiza a través de unos diálogos que dejan unas frases muy, digamos, puntuales que son para el lector claves en el momento de poder reflexionar sobre el texto. Y es el hecho de poder, hay una frase que me gusta mucho y que siempre la, digamos, como que la tengo muy presente y es cuando la gaviota dice, hay que levantar la mirada al horizonte, hay que perfeccionar el vuelo todo el tiempo, ¿sí? Todo el tiempo nos está invitando a perfeccionar nuestro vuelo, todo el tiempo nos está invitando a levantar la mirada a nuevos horizontes, a levantar la mirada a nuevas posibilidades de experiencias de vida. Entonces es un libro muy maravilloso, es un libro que definitivamente podemos, digamos, compartir y disfrutar y además porque es de un lenguaje muy fácil para todos, tanto los niños como los adultos podemos disfrutar de esta obra literaria. Profe, muchísimas gracias. Mira que realmente Juan Salvador Gaviota, desde que empieza a ser leído, es introducido en diferentes idiomas y también tiene la facilidad de que nace, su lengua materna es el inglés y permite estar presente en diferentes libros, perdón, en diferentes países alrededor del mundo. Es uno de los libros más leídos y hoy en día se considera una de las fábulas que se asemejan más a ese tránsito entre la fábula y la novela y el cuento, de esos libros que es difíciles de categorizar
y poner dentro de una categoría específica. Exactamente. Se ha popularizado mucho como uno de los libros de la literatura que tienden a ser libros de autoayuda, pero que conservan ese contenido literario. Me gustaría ahorita escuchar a la propia Alejandra, tu opinión acerca de... Antes de continuar, me gustaría de pronto compartirles algo, y es que efectivamente lo que tú dices no es una fábula, dice en forma de novela, pero hay otro libro muy especial que es como el que nos lleva a continuar pues como con la lectura o digamos el entendimiento de esta obra, que es Juan Salvador Gaviota, que se llama Uno, de Richard Bass. Pues el gusto por la aviación es algo impresionante, ¿sí? Y de hecho los autores que tienen como, digamos, este gusto son maravillosos porque nos permiten o nos transmiten a través de la escritura, digamos, ese mundo que nosotros no conocemos, ¿sí? Entonces, pues la verdad es que esta es una sugerencia para los compañeros lectores, ¿sí? Al igual que este libro también, El Águila Solitaria de Steele, que también tiene que ver mucho con esa escritura de Richard Bass. Entonces, pues ahí está la invitación para que los libros y los niños se interesen por ello. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, profe Sofi. Realmente, tú has tocado una parte muy importante de la literatura de Richard Bass, y es precisamente esa complementariedad que él tiene entre sus diferentes obras, ¿no? A pesar de que no muchas son conocidas, cuando empezamos a hacer un estudio detallado del autor, empezamos a encontrar esa correlación entre sus obras, y siempre está muy presente en él el gusto que tú nos mencionas por la aviación, y toda la percepción, toda la experiencia de vida que le genera a él la aviación. Profe Alejandra, ¿te escuchamos? Sí, compañeros, pues yo tuve la posibilidad de leerme de nuevo a Juan Salvador Gaviota. Les cuento que yo tengo en mis manos un libro que está firmado para un primo mío que es escritor, que se lo andó en 1985, o sea que este librito tiene sus años, y él se lo dio a mi hermano, no a mí, a mi hermano, y aquí lo tengo. O sea, a mí me parece el relato muy bello. Inicio con eso porque es que son libros que a ti te han recomendado en la vida, y a pesar del tiempo tú los sigues teniendo en tu biblioteca y tú los vas a seguir recomendando porque te parecen bellísimos. Y cuando yo lo leí en sexto, que a mí me lo pusieron a leer en sexto, y ese fin de semana que tuve la posibilidad de volvérmelo a leer, yo miraba ese mensaje tan bonito que deja el libro como tal, ¿cierto? Yo resalto varias ideas que saqué del libro, y es una es que no hay límites. El límite se lo coloca uno mismo. El libro es muy claro en eso, ¿cierto? Y yo miraba cómo nosotros como personas nos establecemos límites en ocasiones para llegar a ciertos aspectos que queremos, que se debe reflexionar en torno a ello. Algo que me pareció bellísimo es el que no puedo, no existe, le decían, ¿cierto? Sí puede, y él siempre intentaba, y la persistencia que tiene Juan Salvador Gaviota de insistir hasta lograr lo que él quiere, y el sueño que él tiene, me parece muy valioso y muy aplicable en la vida de nosotros hoy. Y mucho más yo lo veo en los niños, en los estudiantes que nosotros hoy tenemos, ¿cierto? Yo hasta decía ponérselo a leer a mis niños de cuarto y quinto, pero luego reflexionaba que son muy pequeños y que de pronto no. Pero para que les llegue ese mensaje de que en la vida las cosas no son al primer intento, sino que hay que persistir y perseverar para poder lograr lo que uno quiere. Me llamó mucho el exilio que le hacen a las gaviotas, que no entran dentro del
dentro de los estándares o de las leyes que la bandada tiene, entonces a él lo exilian. Pero más que ese exilio, a mí me llamó mucho la atención el amor que siempre Juan Salvador Gaviota guarda hacia esa familia que él tiene, y él, a pesar de que lo exilian, él va, aprende, él trasciende en su vida, pero él no los olvida y él por eso decide volver, porque él dice, puede que haya uno que es una gaviota que esté pensando igual que yo y esté exiliada. De hecho las encuentra, ¿cierto? De hecho las encuentra y hace su escuela. Pero me parece muy bonito el libro en el sección extenso de que cómo presenta la libertad, cómo presenta la persistencia que debemos tener nosotros ante los sueños que tengamos, y el mensaje tan chévere que le deja a nuestros estudiantes, ¿cierto? A los que ya se lo han leído, y ojalá ellos lo puedan comprender es en esa magnitud, ¿cierto? Que en la vida nada es fácil, nada se logra al primer momento, que todo es un camino y que en ese camino tú vas a tener altos y bajos, incluso te pueden llegar a exiliar, pero si tienes claro qué es lo que quieres, definitivamente lo vas a lograr y vas a trascender. Muchísimas gracias, profe Alejandra. Profe John, te damos la palabra. ¿Qué percepción tienes del libro? ¿Lo alcanzaste a leer completo? ¿Lo has leído? Sí, ¿Lo habías leído en el colegio? ya acabé, pero les tengo que ser sincero, a mí me lo pusieron en el colegio y no lo leí. Yo era, o sea, era un estudiante que cumplía, no fui un estudiante modelo, pero sí era un estudiante que cumplía con mis obligaciones. En ese momento no lo leí con el tiempo, creo que lo leí alguna vez y lo volví a leer ahora. Y pues a mí me parece chévere del libro, más que ser hábil y ser diestro en algo y ser el mejor en volar o ser el mejor en hacer cualquier cosa, lo realmente importante es el propósito, ¿no? O sea, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué soy el mejor? ¿O para qué soy hábil? ¿Sí? O sea, ¿qué sentido tiene ser el mejor aviador o ser el mejor ingeniero o ser el mejor docente si no tengo un propósito a quién darle lo que yo conozco, lo que yo sé? En la medida en que yo lo doy con el mayor desinterés del mundo, en esa misma medida, las personas lo aceptan de mí, ¿sí? Cuando yo lo hago de una manera obligada, y eso aplica mucho para nosotros los docentes, cuando uno lo hace de manera obligada, los muchachos lo sienten y se dan cuenta de eso. Y eso es importante. A mí eso es lo que me refleja prácticamente el libro. Si se recuerdan la charla del viernes pasado del señor del colegio, no me acuerdo cómo se llama, Colegio de los Pies, una cosa así. No sé si ustedes escucharon la charla. Me parece muy aplicable a lo que le pasa a Juan Salvador Gaviota. El profesor era un señor un muchacho que no estaba bien adaptado al colegio, o el colegio no se adaptaba a él porque parecía que tenía ciertas diferencias. Él quería hacer otra cosa, él quería ser bailarín, él quería aprender a bailar y quería mover el cuerpo y no sé qué. Entonces, fíjense que a él le pasó exactamente lo mismo. Él decidió coger su propio camino y aplicarlo de esa manera, ¿sí? Y ahora él es feliz porque él encuentra resultados en lo que él hace. Y eso es lo que yo tengo pues para decirles acerca del libro. Muchísimas gracias, profe John. Realmente muy cercano a todo el contexto de lo que habla Juan Salvador Gaviota. Particularmente, Juan Salvador Gaviota se convierte en uno de esos referentes importantes dentro de la literatura y dentro de mi formación, por el hecho de que demuestra ese conformar un propósito del que nos habla John en nuestra vida, de tener unos objetivos claros, pero lo hace desde una manera coherente, desde una manera real, en la que te muestra que realmente vas a necesitar exigirte para poder conseguir tus metas, tus anhelos. No vas a tenerlo simplemente porque te pongas a pensar en ellos, sino que vas a necesitar trabajar constantemente para poder alcanzar tus sueños, tus logros. Y yo creo que hasta cierta medida todos hemos pasado por ese proceso, todos debemos de pasar por ese proceso. Y lo chévere del libro, lo realmente impactante es que lo hace muy humano.
logra mostrarte esas caras en las que te vas a tener que enfrentar incluso a tu familia para poder seguir tus sueños, para perseguir y alcanzar lo que tú quieres. Te vas a tener que enfrentar a la crítica social, que muchas veces las personas de pronto que nos quieren hacer vendernos estas metodologías de superación personal se centran solamente en que tú tienes las capacidades y tienes que pensar solamente en tus capacidades, pero Richard Bach nos hace ver que así como tú vas a estar luchando por lograr tus cosas, vas a tener muchos obstáculos que vencer, y lo hace muy realista. El proceso realmente de superación que nos plantea en Juan Salvador Gaviota es un proceso que te centra desde ese punto, desde lo real, desde que sí, tienes tus habilidades, pero espérate, que esas habilidades las tienes que desarrollar, las tienes que mejorar. Naciste con todas las aptitudes, pero entonces es tu actitud lo que empieza a transformar realmente tu pensamiento y lo que empieza a perfilar tu camino hacia el éxito, siempre y cuando sea lo que tú quieres. Y yo me marcaba una palabra muy importante y es el propósito. ¿Cuál es el propósito de tu vida? ¿Para qué lo quieres aprender? ¿Para qué quieres construir las cosas? Y realmente siempre se encamina a eso, a que tú tengas tu propósito de vida y tu propósito de vida como una fuente de felicidad. Profesor, no sé si tengas algún comentario. Alex, mira que allí, pues no sé, ¿me escuchan? Sí, te escucho. Ah, bueno. Algo que yo quería también como recalcar es que, digamos, a lo largo de la historia de la fábula, bueno, de este relato es muy maravilloso en el momento en que, por ejemplo, la gaviota decide transgredir las reglas de la bandada, sí. Y eso es muy importante, ¿no? Eso es muy importante cuando uno, lo que tú decías hace un momento, y es el saber para qué quiere uno transgredir las reglas de su bandada, ¿sí? ¿Cuál es el propósito que uno tiene? Y otra cosa es que dentro de esa transgresión y dentro de esos aprendizajes que se logran después de esa búsqueda personal, ¿cierto? Entonces se logra ser, digamos, transformar o alcanzar un vuelo hermoso, dice, ¿no? En la obra. Y eso es maravilloso porque uno dice, bueno, ¿qué tanto uno puede trascender eso que hace? ¿Sí? Porque es hermoso todo lo que uno se pueda proponer para la vida, ¿sí? ¿Qué tanto podemos alcanzarlo? Entonces, eso me encanta esas dos partes que son, digamos, como primordiales dentro de la obra también. Profe Alejandra, no sé si tengas algún comentario final acerca del Juan Salvador Gaviota. No, Alex, invitarlo a leer y a mirar la profundidad del mensaje de Richard Bach en esta obra tan bonita. Vale, mi profe, invitación que se extiende a todos los que nos están viendo a través de YouTube, los que nos están siguiendo. Realmente vale la pena invertir nuestro tiempo en leer. Es una obra corta, es una fábula que te permite leer muy fácilmente en un espacio muy corto. Vamos a pasar entonces de Richard Bach, de un estadounidense, vamos a pasar entonces ahora a alguien de nuestra casa, un colombiano, tal vez catalogado como uno de los más importantes de la historia colombiana en la literatura, que sin duda marca un precedente desde que inicia. Y vamos a tratar precisamente uno de los cuentos de esa escritura inicial de Gabriel García Márquez, de la cual nos va a ilustrar un poco la profe María Alejandra. ¿Te escuchamos, profe? Sí, compañeros, pues mire, poder leer a Gabriel García Márquez en su cuento La mujer que llega a las 6 es muy interesante, ¿cierto? Porque tal cual como lo menciona Alex, es de los libros, es de los primeros cuentos que hizo él, pero uno a pesar de mirar que es de los primeros cuentos que él escribió, uno ya ve ese escritor nato que es.
sea, uno ya ve unas características muy claras de su estilo de escritura. Entonces es un cuento muy bonito. El cuento se enmarca en un restaurante y José, que es la persona que atiende el restaurante, y el restaurante siempre se llena a las 6:30 y ya tiene, como lo dice el cuento, los parroquianos que llegan en su orden establecido, ¿cierto? Porque es como una rutina. Sin embargo, pasa algunos días en la mujer que llega a las 6. Ese día José ya ha abierto su restaurante, pero no son las 6:30 y llega una mujer que, y en el momento que llega establecen una conversación con José alrededor de que ella comienza a decirle que ella ha llegado faltando 15 minutos. Ella ha llegado faltando 15 minutos y establecen todo un entramado donde ella le sugiere donde él le sugiere que ella debía cambiar de actividad y de trabajo y que si ella lo hiciera, él la recibiría. Entonces ella entra a revisar con él que que ni por $1,000,000 ella estaría con él, pero luego reflexiona en esos tintes, está el cuento, en esos tintes en que ella reflexiona, entra a seducirlo, pero luego él reacciona y siempre la pagan en esa conversación para que ella lo que busca es convencerlo de que diga que ella llegó a las 5:30. Y en eso termina el cuento, ¿cierto? Ella se va y le dice, recuerda que yo llegué a las 5:30, ya no a las 6:15, como ella les solicitaba, sino a las 5:30. A mí el cuento La mujer que llega a las 6 me parece muy bonito y yo lo analizaba más desde la parte del discurso, cómo con el discurso uno puede lograr hacer cosas. Cómo esta mujer, que algunos la han denominado reina, porque así él la llama en el momento que ingresa al restaurante, reina, y cuando ella se sienta, cómo ella, a través de toda la conversación que establece con José, ella busca es que él mienta por ella. O sea, que ella, en el momento que la policía va a ir a preguntar, él diga que ella llegó a las 5:30. Y cómo en ese entramado ella establece varias situaciones que ponen a prueba a José, porque ella entra a jugar a jugar con los sentimientos, le dice, ¿tú me quieres? ¿Tú harías esto? Si yo te digo que hagamos esto, ¿tú lo harías? Y José duda, ella logra establecer la duda y es ahí cuando uno mira cómo cuando uno establece una conversación se miran exactamente todos los actos de habla que se configuran, ¿cierto? O sea, uno como enunciatario, uno sabe qué es lo que busca en el otro. Y uno revisa si ese enunciatario copió la idea que uno quería para poder seguir en ese estilo de conversación. A mí el cuento me pareció, además de interesante, el final, porque él deja para que la persona que lo lea se imagine en qué terminó la historia, ¿por qué no? Yo creo que todos los que nos lo leímos terminamos queriendo comenzar. Para ti, ella volvió y se quedó con José y le trajo la cajita de música que él tanto anhelaba, como ella se lo prometió, o no. O sea, creo que el cuento en eso es Gabo muy espectacular. O sea, la posibilidad que él tiene de contar y dejar la expectativa es muy bella. Yo podría decir eso del cuento. Muchísimas gracias, profe Alejandra. Profe Sofía, te escuchamos. Bueno, pues de todas maneras, o sea, aquí lo que yo alcanzo a mirar, pues es un aspecto bien interesante también, aparte de lo que ha dicho Aleja, es que
se juega un rol de temperamentos, ¿no? Entonces, pues digamos que yo estoy como muy, digamos, al pie de lo que acaba de decir Aleja, en el sentido juega mucho la intencionalidad, en el hecho de por qué y para qué me comunico con el otro y, y cómo lo voy a persuadir, ¿sí? La forma de persuadir al otro para que en últimas termine diciendo lo que yo quiero. Entonces, pues es un cuento que, pues la verdad, tiene mucho carácter, ¿no? Tiene mucho carácter en ese sentido, en el de mostrar a sus personajes de una forma fuerte, de una forma, digamos, como muy desprevenida, sí. Y en ese sentido, Gabriel García Márquez pues logra también mostrar ese realismo, ¿no? Ese realismo que nosotros en sus obras pues encontramos, ¿no? Entonces, eso es lo que yo tendría por decir. Profe John. Hola. Pues yo la verdad leyendo el cuento, me imaginé que seguía, pensé que era un pedazo de cuento de una historia más grande, pero ahora que escucho a la profe Alejandra veo que no, veo que lo deja abierto para la imaginación de uno. Sin embargo, yo sí creo y pues soy muy poco lector, ustedes ya saben, pero leyendo esto sí yo me sentí un parroquiano más, yo me sentí que estaba ahí al lado de la conversación, me imaginé al señor gordo de sus brazos velludos, sudado, con el trapo secándose el cuello. Yo lo veía, o sea, era capaz de visualizarlo, ¿sí? Y era capaz de visualizar también la picardía de la mujer, ¿sí? Esa capacidad que tienen ustedes las mujeres de ir envolviendo, y eso lo que digo es cierto, ¿no? Porque nosotros no tenemos esa misma capacidad. Eh, Eso, o sea, la forma como Gabriel García Márquez fue capaz de meterme a mí en ese cuento, o sea, increíble, increíble. Eh, ¿No? ¿Qué más les puedo decir? No hay un lenguaje raro, no hay nada extraño, o sea, todo lo que escribe ese señor es un lenguaje que cualquier persona podría entenderlo, ¿sí? No tiene nada raro. Lo que sí tiene es algo espectacular que te hace parte del cuento. Eso me pareció muy chévere. Profe, muchísimas gracias. Mira que tú has tocado una característica muy especial en Gabriel García Márquez, y es precisamente eso. Él logra hacer con una narrativa bastante coloquial, logra construir unos imaginarios tan complejos y tan perfectos que nos permiten vivir las historias que él nos está narrando. La narrativa de Gabriel García Márquez no por nada fundamenta todo lo que tiene que ver con el realismo mágico y una construcción de un movimiento que es completamente, digamos, veraz en lo que se dice, pero al mismo tiempo te está planteando tantas imágenes y tantos símbolos que tienes que estar bastante despierto para irlos atrapando, ir hilando las historias. Realmente, si nosotros enmarcamos a Gabriel García Márquez, nos vamos a dar cuenta de que en realidad toda su obra es una gran obra. Leer un cuento, leer una novela de Gabriel García Márquez y después leer otra diferente, es encontrar esos vínculos que él va dejando, esos lazos que él va dejando entre una obra y otra obra. Y estamos hablando de uno de los cuentos que empiezan a narrar, a hacer esa narrativa de Gabriel García Márquez, empiezan a construir, y muy posteriormente tú vas a encontrar en diferentes obras imágenes que están aquí. Uno de los más importantes tal vez que nos marca en este cuento es el reloj. Él hace mucho énfasis en la hora, en la puntualidad, en el momento preciso en que las cosas están pasando. El símbolo, la imagen de mujer, realmente se convierte también en otra parte muy importante dentro del cuento. Es un poco hacia donde tú ibas, ¿no, John? Cuando tú decías, no, es que las mujeres tienen esa facilidad de envolvernos, esa facilidad de
de con su discurso, de con su aula, llegar a esa parte donde terminan consiguiendo lo que quieren. Y creo que es una de las características más envidiables que puede tener el género femenino, que es ese precisamente, construir esos discursos que lleven a que la persona actúe en una forma determinada. Vamos a encontrar en esta obra muchas apreciaciones. Estaba haciendo un estudio un poco más allá, más profundo para el conversatorio, y veía que hay diferentes autores, diferentes críticos muy respetados, en donde la mujer la vuelven la muerte, otros hablan de que es la vida, otros que son las oportunidades, otras que son las experiencias que estás viviendo, otros que es una rutina constante la que está reflejando. Y si lo enmarcamos, enlazamos un poco con el libro anterior que habíamos acabado de analizar con Juan Salvador Gaviota, podemos llevarlo un poco hacia esa parte de que son las oportunidades que se nos presentan. Siempre llegan en un momento determinado, pero a veces se nos adelantan o se atrasan, y por nosotros estar siempre como metidos en esa rutina, estancados en nuestra zona de confort, podemos dejar de pasar desapercibidas muchísimos aspectos de lo que ocurre en nuestra cotidianidad. Más en el trasfondo, Reina lo que busca es lo que decía Alejandra, lograr que José dígale, arme una coartada. Mucho uno empieza a sentir, realmente cuando yo termino de leer el cuento, y hasta ahora me pasa, lo he leído muchas veces y hasta ahora me pasa, que cuando termino de leerlo siempre me pregunto, bueno, ¿lo mató o no lo mató? ¿Mató al señor o no mató al señor? ¿Lo va a matar? ¿Lo está planeando matar? Al fin, ¿qué pasó? Sí, entonces es una de las intrigas que te quedan ahí, y uno diría, pero realmente ¿a qué persona es a la que está pretendiendo marcar? Perdón, ¿a qué persona es a la que está pretendiendo matar? Si es un personaje imaginario, incluso en algún momento la persona, siempre a las 6 de la tarde ella llegaba a visitar a José, ¿sí? Siempre visitaba a José a esa hora, y siempre hace alusión en algún momento el cuento de que ella se iba a su casa y era con el recuerdo de José, ¿cierto? Entonces, ¿realmente quiere matar a otro hombre o quiere que José salga como de esa zona de confort, que salga de esa rutina que estaba establecida, que se anime a conocerla? Se habla mucho de que José está enamorado de esta mujer, pero siempre ha estado allí pendiente, simplemente sirviéndole, pero como que nunca se anima a ir más allá con ella, sino que está estático. Entonces, realmente es un libro, un cuento para leer y releer varias veces, diría yo, para encontrarle todas esas tramas que se van enmarañando y que nos van dejando un poco la mente inmersa en todo este mundo maravilloso que es la narrativa de Gabriel García Márquez. Profe Alejandra, no sé si tienes algo más que aportarnos. Realmente hay muchísima tela por cortar del cuento, muchísimas percepciones, muchísimas perspectivas que nos arroja. Sí me gustaría escucharte, Alejita. Miren que ustedes lo han dicho, ¿cierto? Es que ahí lo que más llama la atención es que es de un hecho particular, de una visita a un restaurante, cómo se arma una trama tan bonita y se arma una historia, porque es que uno se pone a revisar los acontecimientos y ahí siempre mencionan la puerta, ¿cierto? Otro de los elementos que marca es la oscilación de la puerta. Me acojo a lo que dice John, ¿cierto? Esa descripción tan fiel que hace de los hechos Gabriel García Márquez hace que uno alcance a imaginarse tal cual como son los personajes que ahí se evidencian cuando dice limpia y uno se imagina haciendo esos elementos tan claros, ¿cierto? Ahí es la belleza de la literatura, de la escritura de Gabriel García Márquez, porque es de un hecho real cómo se llega a algo mágico, a algo sublime, yo diría, en la literatura, ¿cierto? Es un aspecto que a mí me parece muy interesante seguir revisando y poder encontrar diferentes aristas. Claro, uno encuentra que si uno se pone a analizar, uno ya comienza a mirar, sí,
qué era lo que pretendía Reina en lo último, porque él la denomina reina, ¿cierto? Él la denomina reina, así como todos los chicos le dicen, ay, reina, en ese término él la denomina, dado su oficio, que a mí me llamó la atención es, mire, porque, o sea, yo porque digo que en ocasiones leer más y a los niños, porque es que siendo una profesión que es cuestionable o que se considera cuestionable la que desarrolla Reina cómo la presenta, esa manera de cómo la hace ver, no de una manera, no, ¿cómo se dice? Nunca la le denota lo malo. Él solo se cuestionan, y solo se cuestionan acerca de las situaciones, pero nunca la juzga, nunca le dice, o está mal, está bien. Ella siempre tiene su pensamiento, y lo que dice Alex, saber si lo mató o no lo mató, cómo fue, esas serán de los eternos dudas que nos quedaremos porque si ella desarrolla la trama, ella lo dice, ella le dice hasta en un momento dentro del cuento, le dice, responde, José, responde, ¿tú qué harías? Y entonces él se ve forzado a responder, pero uno dice, ¿y ella que es la que está planteando y la que está contando, qué momento ella dice, sí, yo lo hice, no lo hice? Entonces sí, es un cuento muy hermoso que es interesante seguir revisando. Entonces, ahí tenemos, creo que la tarea para la próxima, seguir revisando cuentos de Gabriel García Márquez. Completamente de acuerdo contigo, Alejita. Mira que algo tú has tocado una parte muy importante y es precisamente la percepción que tenía Gabriel García Márquez en cuanto a la prostitución y cómo él utiliza la prostitución como un símbolo, no solamente en este cuento, de hecho en la obra más importante de Gabriel García Márquez, en 100 años de soledad, también se vuelve a marcar mucho la prostitución, pero no es ese de pronto ese concepto social que la mayoría tienen de lo negativo, sino de pronto de esa parte de cómo la prostitución ha conformado parte de la sociedad durante toda la existencia de los seres humanos y cómo eso también hace parte del entorno social. Gabriel García Márquez toca temas que muchos autores les daba en su momento miedo de pronto escribir y les daba un poco de temor, ¿sí? Entonces, más adelante, esperemos que tengamos la oportunidad de analizar otros cuentos en los que podamos visualizar un poco más ese concepto de prostitución en el que Gabriel García enmarca y descubrir un poco, esperemos que podamos llegar con esto, el descubrir un poco hacia a quién realmente se está refiriendo Gabriel García Márquez cuando habla de la prostitución, como esa persona o ese ente que todas las personas quieren manosear. No sé, profe Sofía, si tengas comentario final acerca de la mujer que llegaba a las 6. No, pues de todas maneras es como hacer la invitación para continuar las lecturas de este libro que es maravilloso. Este libro lo vamos a retomar con los estudiantes de grado séptimo y pues personalmente es un reto, ¿no? Porque Gabriel García Márquez para mí siempre ha sido como algo esquivo. Entonces, pero lo quiero mucho. De todas maneras, recomendar esta maravillosa compilación de cuentos. Sí, realmente disfrutamos muchísimo con el grado octavo la lectura de Gabriel García Márquez. Los niños de la institución que ahorita están en octavo, después de haber leído Funerales de Mamá Grande, empezamos precisamente con este cuento a analizarlo dentro del aula de clase. Y te aseguro, Sofía, que por la cercanía y por lo que decía John, por la facilidad de la narrativa, vas a tener experiencias muy significativas. Quiero retomar algo de lo que tú dijiste, Sofía, para hacer introducción al otro libro. Tú hablaste de que el cuento tenía mucho carácter, ¿cierto? Y esa es una de las características que se marcan durante todo el cuento, el carácter fuerte, muy bien fundamentado de la mujer, empezando desde cuando llega al bar y empieza a hablarle, lo primero que te voy a enseñar es a ser un caballero. Es una de las primeras frases que le dice a José, como marcando
mira, llegué yo, soy una dama y tienes que tratarme de una forma adecuada. Vámonos a ir ahora, pero vamos a irnos hacia un cuento. Alejandra, ¿me corriges, por favor? ¿Es un cuento, cierto? ¿O una novela infantil? Está catalogado como cuento, Alex. Ok, bueno, vamos hacia Raúl Pintado de Azul. Nuestra escritora brasileña, Ana María Machado, empieza a marcar un punto dentro de la literatura infantil bastante interesante, precisamente porque se sale de esos estereotipos, se sale de esos temas, de esas temáticas cotidianas, de esa forma tradicional de contar las historias para niños, y marca realmente una revolución, y yo me quedo con esa palabra que nos compartió Rudy Estupiñán, marca esa revolución dentro de la literatura infantil y empieza a tocar esos temas que a muchos adultos nos da miedo hablar con los niños. Yo creo que una de las palabras que mejor define a Ana María Machado como escritora es protesta. Ella dentro de su obra está haciendo siempre una protesta, dando una voz a esas personas que de pronto se han sido invisibilizadas de una u otra forma. Y esa voz la pone en personajes que le dialogan, que le hablan a los niños. Es una característica estupenda de esta autora. El cuento, Alejandra, trascendió cuando empecé a leer Raúl Pintado de Azul bajo tu sugerencia. Empecé a encontrar imágenes de un Brasil bastante crudo. Es un país que tiene una cultura bastante diferente a la nuestra, pero que al mismo tiempo ha pasado por muchas crisis sociales que se pueden enmarcar. Y cuando Ana María Machado empieza su conversación a través de su literatura con los niños, realmente es como si le estuviera hablando al adulto que va a ser ese niño y no al niño que es en el momento. O sea, es como sembrando esa semilla de mira, tú tienes unas cualidades y tienes que empezar a desarrollarlas y tienes que empezar a transformarlas. Raúl Pintado de Azul es la historia de un muchachito muy curioso que empieza a aparecerle unas pecas, unos puntos azules por todo el cuerpo y que empieza a preocuparse. Primero porque lo van a ver con esas pintas, con esas pecas azules y entonces se empieza a tratar de esconderlas mientras se está preguntando por qué le están saliendo, cuál es la razón por la que le están saliendo. Posteriormente, cuando llega a la casa y se encuentra ya con ese dilema de que es un problema que yo solo no puedo solucionar, quiero que mi familia me apoye, se da cuenta de que para la familia es invisible, son invisibles estas manchas que le van saliendo y empieza a preguntarse, ¿será que es moho, pero yo no estoy blandito como suelen estar las cosas que están mohosas? Y llega él a una conclusión de que es el óxido, ¿cierto? Y recordemos que el óxido se convierte como en esa característica, en ese símbolo del envejecimiento. Entonces, ¿cómo un niño se va a estar envejeciendo? Empieza a crearte a ti como lector en la cabeza unas preguntas, unos interrogantes muy interesantes. Y el niño empieza a indagar hasta que se encuentra con unas personas que lo orientan hacia cómo ir a solucionar su conflicto. Ustedes saben que yo no soy muy de contarle el final de la historia. Yo soy muy de dejar la intriga para que otros lectores puedan ir a descubrir cómo solucionó Raúl el problema que tenía con sus pecas azules. Hay un momento en el que él se torna todo azul, ¿sí? Y hay un problema bastante grande, que es lo que le está causando ese azul. Cuando nosotros nos callamos las cosas, solemos ir acumulando ese estrés y ese problema dentro de nosotros mismos. Nos vamos convirtiendo en personas que somos incapaces
de pronto de gestionar nuestras propias emociones por diferentes circunstancias como las que nos va planteando el libro. Algunas es simplemente el miedo, otras veces las mismas creencias, una parte importante que marca ahí es las mismas creencias que nos infunden en nuestra casa, cómo esas creencias nos van llevando a tener unos límites que a veces deberíamos desechar un poco de nuestra vida, según lo que nos plantea Ana María Machado en esta obra. Y él cree firmemente, por ejemplo, que a los niños más pequeños no se les puede pegar, pero entonces él sufre, digamos, bullying, sufre burla por culpa de un niño que es más pequeño que él. Entonces Raúl Pintada de Azul pone a un niño pequeño a solucionar conflictos que muchas veces a los adultos nos cuesta solucionar. Esa capacidad de saber que tenemos la palabra como una herramienta, pero lo difícil que es poder utilizar la palabra de forma adecuada. No sé, compañeras, dejo los micrófonos, compañeros, dejo los micrófonos para ustedes, la percepción que tengan sobre Raúl Pintada de Azul. No sin antes agradecerte, Aleja. Me has recomendado unas obras que parece que las estás pensando estrictamente para que yo reflexione muchísimo. Muchísimas gracias. Profe, no sé quién desea tomar la palabra, los escucho. Pues a mí me gustaría conversar un ratico. Dale, John. Bueno, a mí la obra no les tengo que decir que me gustó, porque pues no lo veo así. A mí personalmente no me atrapó mucho, pues por la siguiente razón. Me parece que es una obra que toca tomarla con cuidado, sobre todo si la van a leer los niños. Porque un niño podría decir sencillamente, ¿qué tal que yo por tragarme el hecho de que no le puedo pegar a un niño porque es más pequeño, me van a salir manchas? No, pues yo también lo cojo a patadas, ¿sí o no? Entonces, es algo que tiene que ser muy bien guiado, ¿sí? Fíjense que al final la solución no la encuentra, pero en la solución de quejarse, de decir las cosas, pero no encuentra la solución a los otros dos problemas. Entonces ahí de pronto a la autora, lo veo yo y lo percibo yo, me parece que dejó ese pedacito ahí como cortado. Entonces, me parece que es un libro que hay que tomarlo con mucho cuidado, sobre todo si lo van a trabajar con los niños. Es difícil. Me pareció un libro sencillo de leer. El mensaje que deja es muy claro. Tenemos que alzar la voz, como decía el profe Alex, pero ojo con lo otro, ¿no? Ojo con lo otro porque ahí no muere toda la historia. No sé qué más les puedo aportar porque pues pues hay muchas cosas. Me parece que el niño es un niño particular, Raúl es un niño particular. Me parece que es un niño con un alto grado de sensibilidad, que no todos los niños lo tienen. O sea, si usted ve un grupo de niños diciéndole, ese negro, no sé qué, tal cosa, todos se tiran a reír y nadie se va a poner a cuestionarse, hombre, pero ¿por qué estamos hablando de esas cosas? Eso es algo que nace prácticamente desde la casa. El grado de sensibilidad, la capacidad de razonar, la capacidad de entender que uno no puede discriminar a la gente, la capacidad de entender que uno no le puede pegar a los niños pequeños, eso es algo que se llama valores, ¿sí? Y eso es algo que nosotros aprendemos prácticamente desde la casa. Eso no nos lo enseñan nuestros otros amigos, ¿sí? Nos lo enseñan los profesores, pero realmente donde se fortalece, donde está todo el tiempo presente, donde nos guiamos es en la casa. Por eso me parece que Raúl es un niño bien particular, diferente a los demás niños, y no creo que todos los niños tengan ese grado de sensibilidad que él tiene. Eso es lo que yo pienso y lo veo de esa manera, y ya ustedes que tienen mayor capacidad de tratar con ese tipo de cuentos y con los libros, pues ya me contarán. Miren, pues el libro básicamente sí está dentro del plan lector para niños de la edad de 7 años en adelante, si se quisiera esa precisión. Sin embargo, a mí Raúl Pintado de Azul me parece un libro muy bonito, es porque, una, por la narrativa, dos, porque muestra
muestra situaciones que en ocasiones uno, tal cual como lo dice John, uno se da cuenta que sucede, pero en ocasiones uno no toma voz hacia esas situaciones. Y a mí del libro, independientemente, como a mí me hago una parte que me llamó la atención, o sea que es en el capítulo 7 cuando él está con Estela, con la niña Estela, y él y ellos hablan, y ella habla que ella también ha tenido óxido, pero ha tenido óxido amarillo, y que una amiga de ella tuvo óxido negro. Entonces a mí me entró una pregunta ahí. ¿Yo habría tenido óxido y no me haya dado cuenta? O sea, yo llegaba a esa reflexión porque yo decía, si bien Raúl en su momento, y tú como lo mencionas, él encuentra una salida, una solución a sus manchas y les comienza a dar respuesta y se da cuenta que lo que pasa es que él tiene que dar su postura acerca de lo que él piensa y de lo que él siente. A mí me ponía a reflexionar eso, o sea, en cuántas ocasiones uno, por diversas situaciones, no toma partido, no asume una posición clara sobre lo que está sucediendo. Yo creo que si de una u otra manera uno pudiera o lo alcanzara a formar en los niños ese detalle de que uno tiene que tener esa gallardía, ¿cierto? Para adquirir o para decir las cosas, estaríamos haciendo un cambio, porque no crean que es de gratis, no crean que es de gratis, el cuento fue de gratis porque revisé muchos más libros para enviar. Sin embargo, yo he encontrado que en ocasiones los niños son terribles con otros. Y en el análisis que uno hace o en su momento hemos hecho con los pequeños, ellos han llegado a sentirse así y no lo han dicho. Y por lo menos una niña en estos días me decía, profesora, por lo menos ahí ya lo escribí. Yo lo escribí en una de las guías que ellos trabajaron, ellos debían escribir si tenían una situación o se habían pasado una situación parecida a la de Raúl, y una niña decía, profe, por fin lo dije. Sí, yo me he sentido mal por tal circunstancia. Entonces yo pienso que ahí es donde la lectura le da la posibilidad que tienen los niños de expresar y de identificarse, que hay que hacerlo muy guiado porque ellos no lo pueden hacer, o sea, no pueden ir en ningún momento a agredir a otros, ¿cierto? Porque el libro en últimas aborda un tema que en esta época, y si lo revisamos ahorita, habla de la discriminación en el capítulo 2 y utiliza el término racismo, si mi memoria no me falla, y miramos cómo en el mundo hoy hay un movimiento contra esa represión que hay, ¿cierto? Entonces miren que en el momento que yo lo coloco es con un sentido de que los niños reflexionen, se piensen a ellos mismos, porque dice Alex, el óxido se hace cuando se hace viejo, también cuando uno no usa las cosas. ¿Será que en ocasiones la cabeza se nos oxida? Y si uno se va a más allá, uno intenta mirar que a Juan Salvador Gaviota nunca se le oxidó la cabeza, nunca dejó de pensar. Él siempre quiso hacer otras cosas, siempre quiso trascender y siempre pensó en tener un propósito. En este orden de ideas, pues a mí, Raúl Pintado de Azul me ha dado la posibilidad de explorar con los estudiantes que piensen en ellos y piensen cómo están actuando con las personas de su alrededor, que en ocasiones no necesitas utilizar términos extremos como negro, como mulaticos, como lo menciona el libro, o hacerle daño, sino que una mirada también te puede hacer daño, también te hace sentir mal. Que en el momento de que no se expresa o no se dice lo que piensa,
por miedo, como yo le decía a un niño que le explicaba, por miedo, porque no te señale, eso te hace daño. Entonces, hacia ese sentido es que se orientó la lectura del libro. A mí me parece bonito es porque Raúl al fin encuentra que la forma él tiene la solución, ¿cierto? Él tiene la solución y en su momento él la toma y se ve ayudado por la nana, ¿cierto? Por la nana, ni siquiera por sus padres. Ese es otro punto ahí, ¿cierto? Dado que sus padres pues tienen las ocupaciones, él se ve ayudada por la nana que lo aconseja y le ayuda a encontrar ese camino. Entonces, sí, es una reflexión a ver qué óxidos en ocasiones uno llega a tener y ni siquiera los ha revisado o han sido invisibles. Muchísimas gracias, Alejandra. Mira, creo que precisamente a eso se refería yo, ¿no? A que logremos esa orientación de estos libros. Estos libros de que tenemos que llevar al aula de clases muy bien orientados, muy bien pensados, como un ejercicio que estamos nosotros realizando en la institución, pensando muy bien la literatura y dándole un objetivo bastante claro hacia dónde queremos ir con propósitos muy bien fundamentados. Profesor Sofía, te escuchamos. Muchas gracias, Alexander. Bueno, yo quiero resaltar en el libro la forma como la escritora aborda el tema de la diversidad, ¿no? Alejandra hace un momento lo tocaba, y es darse cuenta cómo ese niño tan chiquito, ¿no? Empieza a sentir, a pensar, pues, sobre esas manchas que le salen en su cuerpo, ¿sí? Pero además, él evidencia que hay niños de otros colores, ¿no? Y que esos niños de otros colores, pues que algunas veces son llamados despectivamente, como dice aquí en el capítulo número 3, ¿no? El negro, el mulatico, ¿sí? Entonces, que él siente rabia por esa forma tan despectiva como les llaman a esos otros niños que están por allí, que tal vez él dentro de su paranoia, ¿no? Dice, me están esperando, ¿no? Y tal vez, y yo no voy a salir de aquí, ¿no? O sea, son posiciones que él toma, pero el libro nos lleva a pensar también en eso, ¿no? Porque el niño dice, bueno, a ellos les dicen negritos, mulaticos, y no me gusta que los llamen así de esa forma despectiva, pero también si yo dijera algo, a mí me llamarían el niño azul, ¿no? El azulito, algo así. Entonces, esa forma, digamos, como, como el libro nos lleva a abordar ese tema de las diferencias, el tema de que todos en un contexto somos de diferentes colores, por así decirlo, pero que además tenemos que respetar al otro y ver al otro como lo que es, ¿no? Una persona, un ser humano que merece todo el respeto y la consideración, ¿no? Porque de todas maneras, uno siempre, digamos como en el caso de Raúl, Raúl siempre pensaba en él, ¿sí? En lo que podría pasarle a él si él dijera algo, en, antes de lanzar un juicio sobre el otro. Entonces, es algo bien interesante que a mí me pareció que pronto se puede abordar con los niños cuando uno está haciendo la lectura. Muchísimas gracias. Bueno, realmente, mira que por eso yo iniciaba hablando un poco del contexto literario que plantea Ana María Machado, porque es una autora que empieza como les decía al principio, a visibilizar a esas personas que por una u otra razón están teniendo dificultades. Obviamente, tenemos que tener la consideración muy en cuenta de lo que hace el profe Johnny la guianza dentro de los procesos de lectura del aula de clase. ¿Sí? Y ese es uno de los principios fundamentales de cuando uno se atreve a querer guiar a otra persona a construir un camino por la literatura, a que construyan ese hábito lector y a que tengan esos acercamientos. Uno debe de ser muy respetuoso en cuanto a los gustos,
en cuanto a las temáticas que se llevan en el aula de clase y sobre todo, como nos ilustraba la propia Alejandra, hacer un proceso consciente de selección de las obras, ¿sí? Y tener, volvemos al punto, un propósito claro con estas obras. No es simplemente escoger el libro por escogerlo, sino llevarlo a una trascendencia que nos permita a nosotros, dentro de un proceso educativo, visibilizar esa parte que la literatura nos permite. Es muy importante para enseñar literatura tener en cuenta el contexto y donde nacen las obras. No es lo mismo de hablar de una niñez eh, brasileña que hablar de la niñez colombiana, a pesar de que tengan unas características muy particulares que pueden ser en común, cada una se va a diferenciar. Sin embargo, al hacer la traducción del libro a los diferentes idiomas, recordemos, vale resaltar que Ana María Machado ha sido ganadora del premio Hans Christian Andersen, que si nosotros lo asemejamos es como el premio Nobel de la literatura infantil, ¿cierto? Entonces, la importancia, la trascendencia que ella va marcando como escritora, como autora de la literatura infantil, no puede pasar desapercibida. Tenemos que empezar a hacer ese abordaje de estos temas y precisamente, profe John, ese es el propósito del docente de literatura y las formaciones hacia los padres de familia en cuanto a que los libros tienen un trasfondo en cuanto al contexto histórico, al contexto cultural, y tienen unas enseñanzas que se pueden aplicar a todos los contextos y otras que son muy localizadas y que de pronto se van a dificultar, pero es ahí donde entra precisamente ya sea el formador de lectura, ya sea el profesor de literatura o la persona que está modelando la lectura, quien tiene que hacer las decisiones. Entonces, mira que es precisamente estos espacios de la literatura los que permiten y le dan sentido a este diálogo que nosotros estamos estableciendo, donde podemos escuchar diferentes opiniones que hasta el momento nosotros hemos como que sido muy coincidentes en lo que está pasando, en lo que pensamos, como que hemos ido hilando las obras por una misma afiliación, pero el ejercicio de lectura nosotros, cada uno de nosotros lo hace en casa precisamente por eso, y no hay un análisis previo al conversatorio, es con ese objetivo de poder mirar el pensamiento líquido de cada uno de los lectores. Acuérdense que estamos en este espacio como lectores y lo importante es eso, mirar ese punto de vista que tiene las diferencias que hasta ahorita hemos tenido convergencias, pero va a llegar un momento en el que no opinemos igual frente a un libro y yo creo que eso es precisamente lo que nos empieza a fortalecer y nos empieza a hacer crecer pues en este espacio que estamos construyendo como docentes y más que todo como docentes, como lectores. O sea, yo sí recordemos siempre de que aquí estamos como lectores y es muy importante decir, mi experiencia es esta, yo pienso esto, y como dice Ana María Machado en La Pinta de Azul, aprender a utilizar nuestra voz, ¿cierto? No tenerle ese miedo a lo que puedan decir, de pronto a no tenerle miedo a que pueda equivocarme, a que, como decía Sofía, nos vayan a tildar y nos vayan a decir este es el azul, porque realmente lo importante es aprender a utilizar la palabra, y yo creo que es la reflexión más grande, y mira que el debate que se propicia a partir de este libro es perfecto para cerrar el libro, pues porque estamos hablando de utilizar la voz y tenemos una divergencia en cuanto a las opiniones que tenemos. ¿Listo? Entonces, no sé si tienen algún comentario final sobre la obra, pero creo que Raúl Pintado de Azul fue esa obra que nos permite a nosotros dialogar y entender que no siempre vamos a coincidir con los pensamientos y que lo importante es saber cómo expresamos nuestro punto de vista y llevar a que nuestros estudiantes logren eso también, ¿no? Que aprendan a utilizar los registros adecuados en los contextos adecuados. Profe Alejandra, no sé si tienes algún apunte final. Sofía, profe John. No, pues como siempre, muchas gracias por la invitación. La pasé otra vez muy chévere, muy agradable con ustedes.
Vale, profe. Profe Alejandra, profe Sofía. Sí, pues seguir la invitación de que sigamos compartiendo lecturas y poder seguir enriqueciéndonos cada vez más con los diferentes puntos de vista es muy interesante, compañeros, y en el sentido estricto, o sea, el poder, a mí me parece este asunto algo maravilloso, es el poder conversar. Porque cuando tú conversas, tú puedes, o sea, tú reconoces al otro, tú entiendes que ese otro tiene ese punto de vista y es tan valioso como el tuyo y en algún momento podrán coincidir, en algún momento serán diferentes, pero igual ahí estamos y sobre eso construimos, ¿cierto? A mí esto lo que más me parece llamativo de poder conversar obras y libros, porque es que son diferentes sentires que uno encuentra, porque el libro está ahí, el sentido se lo da uno como lector y esas posibilidades que se marcan en él, ¿cierto? Entonces sí, la invitación sigue ahí abierta para seguir leyendo y no sentirnos solos nunca. Bueno, yo también extendo la invitación para continuar realizando las lecturas, acercándonos a los libros de la mejor forma posible y que veamos en ellos un compañero más, un amigo más, como se dice, y de estos amigos que siempre están allí para en todo momento. Entonces, no, o sea, la invitación es para continuar y también, digamos, crear la expectativa para realizar nuevas invitaciones a nuestros amigos, a las personas que quieran o que van a estar dentro de este programa próximamente, porque tendremos nuevos invitados, escritores, y bueno, para todos la lectura es lo mejor que puede pasar y es la mejor decisión. Y como dijo Alejandra, leer para nunca estar solos. Gracias. Profe, muchísimas gracias por esta tarde, por haber sacado el tiempo de compartir con nosotros. Profe John, nuevamente gracias al segundo programa que nos acompaña, nuevamente bienvenido. Realmente fortaleces muchísimo el equipo. Y nada, la invitación, me sumo, la invitación a seguir leyendo, a continuar fortaleciendo este proceso, agradecerle a mis compañeras, a la profe Sofía y a la profe Alejandra, que embarcados en este proceso no se imaginan todo lo que me han hecho crecer, todo lo que me han hecho trasnochar también, las risas, ustedes agradecen, los momentos de esparcimiento y como dice Alejandra, el poder dialogar nos permite a nosotros reconocer al otro y sobre todo ir conociéndonos a nosotros mismos y ir creciendo, que es lo más importante, ¿cierto? Yo creo que nuestro proyecto nace en un momento con ese objetivo de mirar nuestro proceso con la lectura, con los libros y las letras, y lo hemos ido logrando. Es satisfactorio ver cómo vamos creciendo. Estoy infinitamente agradecido con ustedes y pues no siendo más, nos encontramos la próxima semana. Muchísimas gracias.